para que acabemos de ver el tema de los control points, que pues es un tema muy importante. Y, perdón, yo paso esta cámara para acá. Dejamos estas imágenes acá, ok. Y estábamos en control points ayer, que estábamos validando esto de esta Cartagena. Tenemos este checklist de auditoría. Y tenemos esto de estadísticas que vamos a trabajar también el día de hoy. Ok. Ay, Dios. Bueno, vamos a continuar entonces, pues como les digo, cerrando el tema de control points, que ya nos queda el último temita para cerrar y pasar al tema de estadística, ¿cierto? Entonces, ayer les contaba que ya finalizando todo el ciclo de la contabilidad hotelera, ¿cierto? Y la auditoría nocturna, pues teníamos esta herramienta gerencial, porque realmente es una herramienta gerencial, y estábamos viendo y evaluando la importancia, ¿cierto? De ese trabajo diario que muchos de ustedes vienen haciendo, y es el tema de cómo se diligencian todas las observaciones que se están colocando en el momento de hacer el check-in a los huéspedes, ¿cierto? Porque con esas observaciones es que realmente pues podemos tomar decisiones. Todo lo que hemos hablado en la charla ha sido el tema de tener información válida, oportuna, veraz para toma de decisiones, ¿cierto? Todo lo que hemos visto ha sido un tema de toma de decisiones. Entonces, des en cuenta la importancia de lo que acabamos a ver ayer con este hotel, con Sonesta Cartagena, de cuán importante es la observación que están colocando en el folio. Y Patricia les decía y les recordaba, venga, no metamos la carta del Bill 2 porque esa la tenemos, ¿cierto? Esa está en la mano, esa está ahí para que validemos. Coloquemos cosas realmente importantes que nos ayuden a tener un entendimiento del folio del huésped, ¿cierto? A comprender que efectivamente existe una garantía, que es una garantía válida, que si no existe la garantía, y lo uno el tema de sin garantías, que ayer Patricia mencionaba el tema de la palabra garantía, ¿cierto? Y es que también como existe ese parámetro de que si en la observación no está la palabra garantía, el folio va a aparecer aquí en un listado de folios sin garantía. Entonces, también hemos encontrado que en las observaciones de algunos folios colocan garantía no tiene, ¿cierto? Entonces, ese es un error porque pues si no tiene garantía, pero le colocamos la palabra garantía, pues para que no aparezcan folios sin garantía, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que nos mecanizamos de que nos dijeron, oiga, no coloque la palabra garantía para que el folio no aparezca y pues vamos al extremo de colocar garantía no tiene. Sí, entonces tenemos que ser muy conscientes de las observaciones que allí colocamos, indistintamente que tenga un parámetro para que aparezca o no aparezca. Como yo les decía, lo que aquí aparece en este reporte no quiere decir que está mal, ¿cierto? Lo que está indicando es que realmente es un punto de control, ¿cierto? Algo a tener en cuenta porque puede pasar algo. Entonces hablábamos de que definíamos el tema del saldo elevado. Ay, y yo me robé por aquí ayer, acabé de completar es que estoy haciendo el trabajo a medias. Es que como tenemos tanto tiempo, yo me robé de una presentación que vimos con la escuela también, este pedacito, este slide. Vea, aquí podemos tener, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de cómo definir el tema del saldo elevado para los folios? Entonces, vea, aquí está este pequeño recuadro que habla de que precisamente es la tarifa promedio más los impuestos más el seguro, ¿cierto? Que calculábamos un 30% de consumos adicionales que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Eso nos da un consumo diario, aquí el ejemplo está con $100 de tarifa, $30 de consumo de alimentos y bebidas para 130. Y que teníamos una estadía promedio más o menos de tres noches, ¿cierto? Con base en eso calculábamos que el saldo por estadía era de $390 y $390 y quedábamos un margen del saldo elevado de un 30%, o sea que considerábamos un folio con saldo elevado cuando llegara a $500 aproximadamente, ¿cierto? Eso fue lo que mencionamos ayer rápidamente, sino que dije, lo traigo aquí en este recuadrito que tenemos porque es sumamente importante entender cómo determinamos un saldo elevado, ¿cierto? La idea no es colocar un saldo demasiado alto, cosa que no salgan reportes acá, ni tampoco colocar un saldo demasiado bajo, cosa que esto se llene de una reportería innecesaria, sino que tengamos un saldo de control que me diga y me avisa, oiga, pilas que este folio tiene un saldo importante, ¿cierto? El cual puede estar en riesgo. ¿En riesgo por qué? Porque la garantía no está soportando ese saldo. ¿Riesgo por qué? Porque la garantía del Bill 2
la empresa tiene un crédito aprobado de 10 millones y el folio van 20. ¿Riesgo por qué? Porque en cualquier momento, si es un huésped de OTA, se nos puede ir y tenemos el saldo en riesgo, ¿cierto? Entonces es entender que ese saldo genera una alerta. Como les digo, no es que esté mal, simplemente es una alerta que nosotros como recepcionistas, como jefes de recepción, debemos tener en cuenta para poder hacer seguimiento al folio, al huésped y estarle avisando de que hay unos saldos elevados. Hablábamos de los que están sin garantía y pues digamos que este ya es un tema que hemos tocado en toda la charla, en todo el curso, ¿cierto? Ya tenemos claro el tema de las garantías. Folios antiguos es otro ítem que aparece acá y esos folios antiguos pues lo mismo. Digamos que el folio antiguo está determinado que es un folio que tiene más de 8 días de apertura, ¿cierto? Entonces iniciamos el folio, lo abrimos y empezamos a contar días a partir del octavo día que esté abierto y aquí nos genera una serie de ¿cuántos días lleva este folio abierto? Entonces, este hotel que generamos ayer, afortunadamente, se ve bastante limpio, pero como les mostraba otro hotel, perfectamente puede tener hojas y hojas de folios antiguos que no se han cerrado, ¿cierto? Y no se han cerrado y principalmente se presenta mucho en el tema de eventos. En eventos se mantiene mucho folio abierto que por no tener la orden de compra, la orden de servicio, la asignación presupuestal en las empresas de gobierno y todo lo que puede pasar con el tema de eventos, son folios que se van quedando allí, pero que como yo les decía, que un equipo con un equipo de trabajo conjunto, no simplemente que responsabilidad de eventos, no simplemente que responsabilidad de recepción, no simplemente que eso es un tema de Contraloría, no, sino que busquemos las soluciones posibles, ¿cierto? Para poder cerrar los folios, porque es que mientras estos folios permanezcan abiertos, en la cuenta huésped, recuerde que mencionábamos que esto nos afectaba el saldo de la cuenta huésped, ¿cierto? Mientras estos folios permanezcan vivos acá, pues así tengan todo garantizado el tema de Bill 2 o crédito empresa, pues recuerden que es que esto no ha empezado su ciclo de crédito todavía. Entonces, lo que está aquí hace parte de la cuenta huésped, por lo tanto, yo todavía no he podido generar la facturación. Y si no he generado la facturación, pues no va a arrancar el ciclo del crédito, ¿cierto? Que es que el huésped o la empresa reciba la factura para que a partir de ese recibo empiecen a correr los términos de ese crédito que tenemos pactado, de 30, 45 o 60 días. Entonces, esa es la importancia de poder tener claro que estos folios antiguos deben tener un seguimiento puntual, tanto los folios de habitaciones como los folios de eventos. Si uno mira por aquí, bueno, es que este afortunadamente salió limpio porque no veo así como mayor observación. 16 de junio, agosto, marzo, junio, 21 de junio, de mayo. Bueno, afortunadamente este está muy limpio, ¿cierto, Pati? No veo, pero venga, le muestro uno feo. Venga, miramos uno en un momentico. Anderson, esta Cartagena se puso a limpiarlo después de la clase. No, pero mira que estoy trabajando con el que generé ayer. Sí, ya estaba. Sí, ¿para qué? No, eso sí, en Samuel, y eso que no estaba advertido ni nada, la verdad. Sí. La verdad estaba depurado, menos mal. Empezó bien. Empezó bien, sí. Sí, vamos a ver que no. Pero, por ejemplo, vean, les pongo un ejemplo, y perdón un momentico, que es que se me dan las cámaras y cuando me pongo a hablar solo me siento perdido. Ya, aquí los veo, eso. Listo. Por ejemplo, vean este caso de este hotel. Folios antiguos. Miren este hotel con folios del 30, que tenían fecha del 31 de diciembre, del 10 de marzo, del 10 de julio, no, esto es 25 de abril, 11 de mayo, 17 de mayo, 2 de, esto es 2024, 18 de mayo. Vea, hay una serie de folios que a hoy ya tuvieron su checkout, ¿cierto? Haya sido alojamiento o haya sido tema de evento, y que a hoy todavía están pendientes por gestionar. Sí, todavía hay folios que, por ejemplo, ¿cuál veíamos acá? 4.300.000. Vea, por ejemplo, hay saldos a favor también que no se hacen las devoluciones. Entonces, aquí hay una serie de información importantísima para hacer un seguimiento, ¿cierto? Para hacer seguimiento, validación y, como les digo, entender que si quedó un saldo a favor, pues simplemente hacer la gestión para que Contraloría haga la devolución de esos saldos a favor, porque lo correcto es que devolvamos cualquier saldo a favor que quede por salida anticipada, por que habían abonado mucho más de monto del evento, porque habían pagado más garantías. Entonces, el trabajo es que esto esté depurado y limpio para que
podamos hacer las devoluciones respectivas y no tengamos un problema de reputación, de credibilidad, de que es que ese hotel se queda con los saldos, de que ese hotel no devuelve la plata, de que es que ese hotel, sí, abusa del huésped. Entonces, si tenemos un control adecuado de todos estos folios antiguos que tenemos acá, pues créanme que no vamos a tener problemas ¿con qué? Con los saldos que aquí estamos manejando. También tenemos un saldo de un punto de control, perdón, de folio de eventos. Lo mismo, que me está indicando una serie de información. Entonces, si esas observaciones que ustedes han venido diligenciando, que la persona de eventos ha venido diligenciando, pues va a ser información que me sirva para tomar las correctas decisiones que yo tengo que estar evaluando, ¿cierto? Luego tenemos un punto también de control que son las revisiones y cargos borrados. Poder validar que si efectivamente se están realizando unas reversiones de cargos, están borrando algunos cargos, por ejemplo, este tipo de observaciones, error. Sí, error, pues no dice nada. Es que, ¿qué pasó? Hubo una negación de algo puntual, lo tramitó quién lo autorizó. Entonces, todo lo que tiene que ver con ajustes y con cargos borrados, pues como les decía, recuerden que, como lo vimos en el proceso, debe haber unos niveles de autorización para hacer cualquier eliminación, porque esto recuerden que son créditos a la cuenta huésped finalmente que están afectando ese saldo que estoy recuperando, ¿correcto? También tenemos aquí los pagos recibidos en Floripost, lo que hablábamos ayer. Ya el auditor nocturno valía y sabe cómo están sus formas de pago. De este de Cartagena, por ejemplo, se me hace curioso que tenga cheques por 6.654.000. Pareciera, yo creería que de pronto no es una forma de pago válida, porque ya en Colombia no se están manejando cheques prácticamente. Eso ya, no sé quién pague. ¿Está Samuel por ahí? ¿Será que están metiendo las transferencias de pronto como cheque? Puede Que ser. llega por WOMPI que sea efectivo o algo así, lo ponen como cheque de pronto. Eso quería preguntarle a Ya Cartagena para que vi, nos ya vi, cuente. levantó la mano, vamos a ver. Para que Yo haga- hago parte del Zonesta Valledupar. Buenas tardes, señora Patricia. Y Sí, nosotros ingresamos como cheques los pagos que son por transferencia o por WOMPI. Son los que ingresamos como cheques tal. Se está manejando como transferencia, como cheque, todo lo que es transferencia de WOMPI. Ya, ok. Porque no tenemos esa forma de pago, ¿no, Pati? ¿cómo dices, Pedro? No tenemos que dar esa forma de pago de transferencia. No, pero, o sea, lo que se ha dicho es que lo ingresen. Por ejemplo, si el pago fue, así haya sido por WOMPI o por lo que sea, con el medio de pago que fue. Es decir, si fue en efectivo, se ingresaría como efectivo. Si fue como tarjeta de crédito, como tarjeta de crédito. Si fue como, bueno, como haya sido, ¿sí? O sea, esas dos son las que, o débito si fue débito. Lo que pasa es que a veces cuando van a cuadrar el sobre todo lo que es efectivo, entonces por eso lo ingresan como cheque para hacer más fácil el cuadro. Pero podríamos mirar eso para tomar una, pues para hacer como una. Sí, si quieres, tomemos nota del tema, Pati, y lo revisamos con Juan Carlos García para ver si es conveniente crear porque es que también si se mete como llega por WOMPI en TC, en tarjeta o en efectivo, también digamos que desvirtúa un poco lo que aquí aparezca, porque Sí, no va a ser parte para el reporte de ingresos del día siguiente. Entonces, no, revisémoslo con Juan Carlos García a ver qué podemos hacer, pero que si es cheque, sea cheque, si es transferencia, sea transferencia, si es WOMPI, WOMPI, bueno, en fin, como lo estemos manejando y tenerlo en cuenta, pues que es para todos los países, porque hablamos mucho de WOMPI para Colombia, pero pues tenemos que hablar realmente de una transferencia bancaria o una pasarela de pago, ¿cierto? sí. Si yo lo Listo, anoto acá y lo revisamos. perfecto, vale, ok. Listo. Y por último tenemos acá, bueno, entonces aquí lo mismo que lo que les digo, pues acá tenemos el reporte de qué pagos nos están haciendo por las diferentes franquicias, cómo estamos manejando atenciones, débito máster, efectivo, folio, funcionarios, ¿cierto? Entonces acá tenemos ya un resumen de esa información que se ha venido trabajando todos los días y es un resumen ejecutivo sumamente importante. Y por último, acá tenemos un saldo de los depósitos vigentes. A este hay que prestarle muchísimo cuidado porque pues este es un saldo, este es un reporte que me va diciendo, oiga, en el folio 36138, ¿cierto? Que se recibió el 31 de agosto del 2022, ¿cierto? Recibimos 5 millones de pesos para un evento que se iba a realizar el 21, bueno, que se va a realizar el 21 de julio. Entonces,
debemos estar atentos a que ese depósito, que es para una reserva o un evento futuro, ¿cierto? Se va a mantener acá por determinado tiempo, porque llegó y debe estar ahí por determinado tiempo. Entonces yo tengo que tener la capacidad de hacerle seguimiento y control a que esos saldos no se pueden ver afectados, ¿cierto? Porque si no, aquí es donde pasan los famosos jineteos de dinero, donde, bueno, muchos no tenemos ideas, donde pasan los jineteos de dinero. Quiere esto decir que todo, normalmente, los depósitos siempre deben tener este número de días en negativo, porque es el número de días que falta. Uy, pero esto qué pasó acá, 28 de diciembre. Ah, sí, es el número de días que falta para que se dé la realización, la aplicación de ese depósito al folio, ¿correcto? Entonces, cuando vemos números positivos acá, es porque ya tendría que haberse hecho una aplicación de ese depósito, por ejemplo, estos dos que vemos acá. Este depósito de 276.000 que se recibió el 17 de... No, no puede ser. De junio, dice ahí. Es que estaba revisando hoteles y vine con el corte de 31 de mayo. Entonces, no. Sí, este se acabó de recibir el 17 de junio y era para aplicar el 20 de junio. Y este control point lo generamos ayer, que era 27. O sea, vean, este depósito no se ha aplicado al folio. Se supone que ya tuvo checkout. Entonces, ahí dice uno qué pasó con este folio. ¿Cierto? ¿Qué pasó con este depósito que no se usó? Lo Son mismo dos es... depósitos de la misma persona, el otro también es de la misma persona. Exactamente. Y este es el limpio. Venga, vemos este otro hotel que no estaba tan limpio en cuanto a depósitos. Bueno, este no tiene casi tantos. Pero vea, todo lo que vean aquí de días positivos, pues definitivamente son depósitos que ya hicieron checkout los folios, ya sea la salida del evento o la salida de la reserva, ¿cierto? Y que por algún motivo el depósito sigue pendiente en front, sigue pendiente en contabilidad y que no se hizo la aplicación a sus folios, ¿correcto? Y ya, prácticamente esto es lo que tiene que ver con Control Points. Patty, no sé si quieres agregar algo ahí. No, acá pues, sobre todo para los jefes de recepción que están presentes, pues que esto es lo primero que debemos revisar en la mañana, ¿no? Esto es prioridad, una de las tareas principales del jefe de recepción es hacer el control de folios. Entonces, está revisando los control points todos los días, o sea, esto sí todos los días para evitar que, pues que, primero para que si el contralor nos llama y nos pregunta este folio qué es, pues le podamos responder y no decir, ah, ya voy a averiguar o voy a mirar, sino ya saber qué es, ¿sí? Y segundo, pues para tener el control y saber que también desde la recepción, pues está haciendo también la gestión de estar revisando los saldos elevados y todo eso. Entonces, es más como que esta revisión es súper importante para el jefe de recepción. Y como les decía, pues digamos que es el resumen, ¿cierto? De muchos reportes, de muchos documentos de los que veíamos como papeles de trabajo de la auditoría nocturna, ¿cierto? Este ya es una consolidación de. Entonces, esto ya les evita muchísimo trabajo. Y ya están evaluando, como les digo, los puntos de control, ¿cierto? Que se han determinado por el hotel para hacerle seguimiento. Entonces no tienen que ir a ver todo el detalle del recorrido de folio a folio, de reporte a reporte, sino que aquí ya está centralizado el tema, ¿cierto? Digamos, no la problemática, pero sí, digamos que ya las contingencias que se pueden estar presentando si no le prestamos la atención a este tema de los control points, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a control points. Y por último, les habíamos dicho que existía ya un archivito que se trabajó, que es el famoso checklist de auditoría, Patty, y ya este es el último actualizado, entiendo, ¿cierto? Que tenemos donde hay un pequeño resumen, ¿cierto? De todo lo que hemos visto, del control de ocupación, de los débitos de la cuenta huésped, de los créditos de la cuenta huésped, enfocado a qué tipo de reporte debo yo listar. ¿Se acuerdan que yo les decía que ese era un tema técnico? Que lo importante era el tema del sentido común, ¿cierto? Pero que ya había un tema técnico de reportería del sistema que me va a ayudar a decir, oiga, trabaje el débito de la cuenta huésped, el crédito de la cuenta huésped, la validación de la venta de habitaciones, ¿cierto? Que todo eso existe un formato en el software. Llámese Zeus, llámese Opera, llámese Insys, no importa el software. Entonces, esta es una guía práctica de ayuda que les dice, oiga, vaya,
Aquí pueden generar este tipo de reporte, la planilla de ingresos, el listado de abonos, el listado de depósitos, el movimiento, los créditos, una serie de informes, ¿cierto? Y es más, aquí creo que tienen para CEDUS, sí. En Y cada ahí está la comentario. ruta. Ahí colocamos la ruta para llegar al informe desde Zeus. Vean, entonces aquí en cada comentario de esto está, vaya al módulo de auditoría a consultas e informes, pagos por formas de pagos, empresas. Listo, perfecto. ¿Sí? Como les decía, no nos detenemos en ese tema técnico porque pues es un tema de ir al sistema, cacharrear, ver los menús de recepción, de auditoría, de todo, ¿cierto? Y generar una serie de reportería, que es la que vamos a necesitar para poder hacer lo que vimos, ¿cierto? Todo el tema de aplicación y validación de la cuenta huésped. Entonces acá está todo el tema, cargos de alojamiento, aportes, y hablábamos de lo último que vimos ayer, que era el tema de los informes. Aquí está qué informes deberían tenerse para cerrar reportes para la gerencia y la Contraloría, y como les digo yo, para algunas jefaturas de departamento, que son el informe de ventas de GH-Lin, el informe de ventas que les contaba el ABC, el listado de huéspedes y sus acompañantes, las llegadas del día anterior, las salidas del día anterior, las llegadas de hoy, las salidas de hoy, el room status, el listado de complementarios y how use, los no show, el movimiento o el trasunto de la cuenta huésped, que ya ustedes lo tienen totalmente grabado, resumen de cargos, el informe global de gerencia, ¿cierto? Entonces, este archivito, Pati, no sé si se les va a entregar a subir o algo, que no sé cómo esté el material. Este lo vamos a, ya le tenemos más trabajo a Samuel, lo vamos le vamos a ver si le ponemos los otros sistemas, las rutas de los otros sistemas y lo compartimos, pero pues podemos compartir inicialmente que sí está revisado, sí fue el que yo lo terminé de revisar el año pasado. Ok, o para tesis, como la tesis de grado de habilidades operativas, me imagino que será el proyecto de implementación y valoración y evaluación de su hotel donde trabajen, ¿cierto? Haciendo un proceso de auditoría nocturna, control de reserva, recepción y todo lo demás. Entonces acá les va a Bueno, sí, servir. podríamos hacer como en la escuela, que les hicimos hacer ahí, los hicimos ir a los gerentes y a los que están en el curso a hacer auditoría nocturna. Claro, no hay cosa que más se aprende que a la que yo voy y hago en sitio. O sea, definitivamente para uno aprender muchas cosas, lo mejor es ir a hacerlas, porque es allá donde uno se estrella con la realidad. Eso suena bonito, que el débito, la cuenta huésped, y que los cargos, y que los créditos, y que los pagos, eso suena lindo. Pero lo bonito es ir a hacerlo. Cuando uno está allá y poder estar al frente de un software y de una serie de documentación y decir, uy, venga, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cierto? Entonces, el tema de la aplicación en sitio, y ustedes que están en los hoteles deberían aprovechar muchísimo. Envidio la época cuando estaban en los hoteles, porque ya uno allá puede hacer escuela realmente. Si uno quiere formarse, qué mejor que estar en un hotel y pedir espacios, se me olvidó la palabra, bueno, pedir espacios para poder hacer pasantías en diferentes cargos, ¿cierto? E ir aprendiendo e ir conociendo esto, cosa que cuando se presenten las oportunidades de ascenso, pues ustedes ya han avanzado, ya por lo menos conocen parte del proceso. Entonces, ténganlo en Y cuenta, de ya uno verdad también que sabe que le puede gustar y que de pronto no tanto. sí, yo sé que aquí el curso ya más de uno va a decir, no, esta no es mi línea. Perfecto, vale, no importa, nos vamos por la operativa. Vamos para la gerencia de alimentos y bebidas, para ama de llaves, para, en fin, mercadeo. Ya vieron mercadeo con el combo de mercadeo y revenue. De pronto ya todo el mundo está diciendo, uy, no, mercadeo lo mío, revenue, ¿cierto? Entonces, no, pero de verdad que, miren, esto entre uno lo conceptualice y aterrice a la vida, así mismo le sirve a uno para asesorar a los amigos, para ver un tema de proyecto de los hijos, para muchas cosas. Créanme que para eso, para muchas cosas, le da uno una visión de que yo creo que mi hijo siempre me dice, papi, yo lo menos que quiero es estudiar contaduría, yo no quiero ser contador. Él lo tiene claro, ¿cierto? Entonces, aquí en la hotelería pasa lo mismo. Miren que la hotelería tiene muchos temas técnicos, temas de dedicación, de sacrificio, de gusto. Pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, qué bonito que ustedes, si les apasiona la hotelería, si quieren ser hoteleros realmente, tengan la oportunidad, ¿cierto? Estando ya trabajando, de hacer pasantías en los diferentes cargos, de ir conociendo un poco todo el tema de recepción, de alimentos y bebidas, de contraloría, de habitaciones. Eso lo vuelve a uno integral realmente y lo hace crecer muchísimo. ¿Listo? Bueno, después de la clase de psicología, entonces cerramos esta parte que era el listado de ese checklist de auditoría nocturna, ¿vale? Ahora vamos a pasar y ahí cerramos lo que es contabilidad huésped. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Estamos listos para sacar los 10 en ese examen que Patricia les va a hacer la próxima semana. ¿Tienen alguna duda? Porque es el momento que la solucionemos en este momento las podemos aclarar, porque ya pasamos al tema de estadísticas operacionales.
ya es otro capítulo totalmente diferente. A ver, chicos, dudas, inquietudes que les hayan surgido en estas 3 clases y un poquitico. Chévere, ese silencio, digamos que sea positivo. Una de dos, o entendieron muy bien o no entendieron nada, pero pues eso tiene cualquier margen En el desviación examen nos importante. damos cuenta. En el examen voy a darme cuenta, exactamente, tal cual. Yo no hago las preguntas, no las hace Pedro. Uy, Me las envías. listo, listo, listo. Ahora sí, estadísticas. Bueno, listo. Entonces, 0 preguntas. Entonces vamos con el siguiente punto, que es el tema de estadísticas. Ah, pero me va a tocar. Venga, porque yo tengo por aquí. Ahí se ve la presentación de Prezi. ¿Estamos? ¿Bien? Sí. Y aquí se ve el Excel también, ¿sí? Ajá. Ok, listos. Listo. Entonces, dice el mister por ahí en un comentario que lo que no se mide no existe, ¿cierto? Entonces nosotros en la hotelería todo lo medimos. Tenemos índices, indicadores, estadísticas, para todo. Afortunadamente, eso es uno de las fortalezas de la compañía, ¿cierto? Entonces, dentro de todo el tema de la hotelería, y quienes tengan el libro del mister, del señor Shell, quienes tengan la oportunidad de tener el libro del señor Shell, por acá en el capítulo, por acá este es el capítulo 4, creo, Pati, ya ni me acuerdo. Recopilación de estadísticas. A partir de la página 471, ¿cierto? Está todo lo que tiene que ver con las estadísticas hoteleras. Cuando tengan un tiempito, les recomiendo, si tienen el libro, si no sus gerentes, sus contralores, sus gerentes de mercadeo, en tener el libro a la mano. Es malo de tener ahí atrás trancando la puerta, que eso es la Biblia grande, ¿cierto? Entonces, cuando tengan y de pronto sientan curiosidad, denle una revisadita. Aquí hay mucha conceptualización del tema hotelero, ¿cierto? Y recuerden que todo nuestro proceso del tema hotelero que manejamos a nivel de GHL es una metodología basada en el Unifor System. El Unifor System es como ese plan de cuentas hotelero a nivel mundial, ¿cierto? Que se creó y que unifica los conceptos, los criterios, las mediciones, las estadísticas para que podamos vernos en un mundo globalizado, ¿cierto? Para que todos hablemos así como dice el cuento el mismo idioma, ¿sí? Entonces, este libro del señor Shell a partir de la 472 nos habla todo el tema de estadísticas operacionales de habitaciones y aquí para allá está todo la conceptualización de lo que vamos a ver, pero pues cuando ustedes quieran repasar, como les digo, como sugerencia, vayan a esta parte del libro, que aquí hay ejercicios prácticos con números, de dónde sale, por qué sale, cómo es, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver en este capítulo de estadísticas. Entonces, nos habla de que la recopilación de estadísticas tiene variables cuantitativas y cualitativas, ¿correcto? Hay variables que nos referencian siempre con el tema de números, pero otras variables que nos referencian con el tema de las características de la estadística, ¿perfecto? Entonces, cuando vamos a ver el tema, dice que básicamente se recopilan estadísticas que indican el grado de utilización de la capacidad instalada en habitaciones y en la operación de alimentos y bebidas. Las estadísticas que nosotros trabajamos están asociadas a la capacidad instalada. ¿Y qué es la capacidad instalada? Pues el tamaño del hotel, el tamaño del restaurante, ¿cierto? El tamaño del spa, cuántas habitaciones tiene mi hotel, cuántos puestos tiene mi restaurante, ¿sí? Esa es la capacidad instalada y todo lo que evaluamos en la hotelería normalmente está basado, ¿cierto?, en esa capacidad instalada. A estas se les reconoce como variables cuantitativas y otras estadísticas van dirigidas a perfilar la demanda, o sea, exponen el comportamiento de variables cualitativas, que me imagino que ya vieron parte de eso en mercadeo, y son esas variables que nos hablan, oiga, ¿es un huésped extranjero, es un huésped nacional? ¿Qué oficio o qué ocupación tiene ese huésped, cierto? ¿Qué gustos tiene? En fin, una serie de información que todos ustedes diligencian en el momento de hacer el registro hotelero y que es información sumamente importante
para los procesos de calidad, ventas, financieros, de recordación, de ofertas, en fin, para cualquier cosa, esa información que ustedes diligencian es sumamente importante. ¿Listo? Entonces, de estas variables que estamos acá, vamos a ver en primera instancia las estadísticas operacionales de habitaciones. ¿Listo? Y esas estadísticas de habitaciones están divididas en 3 segmentos. Una que son las estadísticas de la demanda de habitaciones, otra de la demanda por segmentos y otra del perfil de la demanda. ¿Listo? En estas estadísticas de la demanda de habitaciones dicen que definen el comportamiento de las variables básicas de la utilización de la capacidad instalada, movimiento de pasajeros y reservas, ¿sí? Entonces, estas son las cuantitativas que podemos ir a ver y a evaluar, ¿cierto? Y que ustedes todos los días manejan, porque ustedes conocen perfectamente todo este tipo de estadísticas. Ustedes todos los días hablan de tarifa promedio, de REPAR, de Room Revenue Factor, de check-in huésped, de habitación ocupada. Ustedes son los que deberían dictar esta clase, la verdad. Ustedes conocen perfectamente este tema porque ese es su día a día, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo los conceptos de estas estadísticas y creo que voy a ir viendo el concepto asociándolo al ejercicio. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Partimos por aquí. Habitaciones disponibles. ¿Qué es eso de habitaciones disponibles? Entonces, dice, es el total de habitaciones consideradas como oferta de alojamiento. Para la mayoría de operaciones, esta disponibilidad no considera las habitaciones asignadas a funcionarios. Si la recopilación es mensual, la disponibilidad resulta de multiplicar el número de habitaciones en oferta día por los días del mes. Para efectos estadísticos, esta disponibilidad debe mantenerse como constante. ¿Qué quiere decir esa vaina? Pues que es qué habitaciones tengo yo para la venta, ¿cierto? De cuántas habitaciones dispongo, habla por aquí de manera constante. Ah, pues normalmente mi hotel tiene un número de habitaciones, ¿cierto? Tiene 247 en el Sheraton Bogotá, tiene 126 en Sonesta Bogotá, tiene, en fin, cada hotel tiene un tamaño, tiene un número determinado de habitaciones, ¿cierto? Y nos dice que se considera la recopilación mensual. ¿Qué quiere eso decir? Entonces vamos aquí al Excel para ir viendo, como les digo. Entonces, este hotel, este ejemplo de este hotel, vamos a trabajar con un hotel que tiene 126 habitaciones, ¿cierto? Es un hotel con 126 habitaciones. Y aquí estamos hablando de las habitaciones disponibles. O sea que vamos a hablar de este hotel que tiene 126 habitaciones día y que esto multiplicado, ¿cierto? Porque estamos hablando que la recuperación es mensual. La disponibilidad resulta de multiplicar el número de habitaciones en oferta día por los días del mes, ¿correcto? Entonces, en este ejemplo vamos a hablar de estas habitaciones ocupadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente yo tengo 126 habitaciones diarias y que para cada mes yo multiplicaré estas habitaciones por el número de días que tenga el mes para poder determinar el número de habitaciones, disponibles. Estaba aquí. Si ven, yo estaba hablando de ocupadas y ustedes no me dicen nada. No, así no podemos. Así no, nadie levantó la mano y dijo, oiga, Pedro, está perdido. No, yo creo que no me está poniendo cuidado, Pati. Habitaciones disponibles, no ocupadas, ¿sí? Entonces, disponibles. Entonces, la disponibilidad de estas habitaciones es, pues, tomar ese número de habitaciones día, ¿cierto? 126 multiplicado por el número de días del mes, ¿correcto? Entonces, para el caso de enero son 31 días. Para el caso de febrero son 29 o 28, si, dependiendo si es bisiesto o no, ¿cierto? Esto que voy calculando aquí me va dando el número de habitaciones disponibles al mes. Perfecto. Eso es lo que dice este cuadrito. Simplemente tome las habitaciones que tiene construido su hotel, ¿cierto? Y multiplíquelas por el número de días del mes para que tengamos las habitaciones disponibles del mes, ¿sí? Y vamos a ver que es sumamente importante porque sobre esas habitaciones disponibles del mes vamos a hacer una serie de cálculos de otras variables, ¿correcto? Entonces, ya clarísimo el tema de habitaciones disponibles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto, ninguna. Seguimos aquí con el índice de acomodación. No, pero antes de eso,
Vámonos a habitaciones ocupadas, más bien, ¿sí? Ya vimos las disponibles. Entonces, las habitaciones ocupadas nos dice, son las ocupadas que generan venta de habitación, ¿sí? En este dato no debe incluirse las complementarias ni los hobby use. Entonces, de esas habitaciones disponibles que acabamos de calcular, oiga, ¿qué vendimos? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que ese auditor nocturno certificó? Todas las noches, ¿cierto? Que tenía una habitación generando determinada tarifa, ¿correcto? Entonces, veíamos por allá en un ejemplo que de ese hotel, y les pongo un ejemplo, tengo 126 habitaciones, de las cuales vendí 100 habitaciones en ese día, pero había una que tenía complementary o un how use, ¿cierto? Eso no se suma dentro de ese porcentaje de ocupación. Solamente generan ocupación las habitaciones que se venden, ¿correcto? Entonces, para este ejercicio que estamos manejando acá, pues tenemos unas habitaciones ocupadas. Aquí me están diciendo como un dato de este hotel que en enero vendió 2.127 habitaciones y que en febrero vendió 2.593 habitaciones, ¿cierto? Van a ser dos datos con los que vamos a trabajar. Ustedes en sus hoteles van a hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Cada quien va a coger cuántas habitaciones tiene su hotel, ¿cierto? Disponible el día. Lo van a multiplicar para enero y para febrero, ¿correcto? Para que vayan haciendo el ejercicio, porque sobre esto Patricia los va a rajar, digo, los va a calificar. Entonces, con base en eso, averiguan cuántas habitaciones ocupadas hubo en el mes de enero del 2023 y cuántas en el mes de febrero, ¿cierto? Porque ahí ya vamos a un siguiente cálculo, y esto pues es fácil, ¿cierto? Que ahora sí nos habla de esta que tiene que ver con el porcentaje de ocupación, ¿cierto? Y nos dice que el porcentaje de ocupación resulta de dividir las habitaciones ocupadas entre las habitaciones disponibles. Es el coeficiente más utilizado para determinar el aprovechamiento de esa construcción, de esa capacidad instalada, ¿cierto? Tomando como parámetro la oferta de habitaciones disponibles y como demanda las habitaciones ocupadas. Esto es lo que llamamos el juego de oferta y demanda. Oferto una serie de habitaciones, ¿cierto? Que es lo que pongo en el mercado, y la demanda viene y me consume esas habitaciones. Ese es un juego de oferta y demanda, y simplemente ese es el porcentaje de ocupación, ¿cierto? Entonces, ¿qué de lo que tengo disponible para la venta vendí? ¿Correcto? Y ahí es donde empiezan a aparecer ya, que el porcentaje de ocupación, perfecto. Entonces, el porcentaje de ocupación es que tengo 2.127 habitaciones sobre las 3.906. Entonces, para el caso de este ejemplo, tengo un 54.45 de porcentaje de ocupación. Y para el mes de febrero tengo un porcentaje de ocupación de 2.593 sobre 3.528. Ese es el modo de calcular el porcentaje de ocupación, ¿sí? Quiere decir que para el mes de enero, el 45.5% estuvo desocupado, ¿cierto? Mientras que para el mes de febrero, el 73, o sea, el 26.5 fue el desaprovechamiento en ocupación. ¿Perfecto? Entonces ya tenemos cómo asociamos tres estadísticas importantes, ¿cierto? Que son habitaciones disponibles, habitaciones ocupadas y porcentaje de ocupación. ¿Listo? Tres variables. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahí, Patti? No, solamente alguien estaba colocando que no está, o sea, no podía ver el Excel, pero creo que el resto sí lo estamos viendo bien. Sí, sí, ahí lo están Y se viendo. le estaba retrasando, como seguro tiene lento el internet y le llega la imagen después, no sé. Ya Pero debe estar creo que en solamente Puno o Calama, era en Cuenca. en Cuenca, ok. Bueno, listo. Entonces ya vimos esas tres primeras variables, ¿correcto? Vamos a ver otra que nos habla del famoso índice de acomodación, ¿cierto? Dice que asocia la capacidad de acomodación con el número de habitaciones. La capacidad de acomodación identifica el número de plazas o camas por habitación disponible. Entonces, una cosa es tener una habitación disponible, ¿cierto? Pero esa habitación puede tener una acomodación para 2 personas, una acomodación para 3 personas, puede tener 2 camas, puede tener 3 camas, ¿correcto? Entonces, ese índice de acomodación es diferente a la habitación ocupada.
Entonces acá colocar un ejemplo y dicen, si un hotel de 200 habitaciones, ¿cierto? Puede acomodar a 420 personas, ¿correcto? Porque cada habitación, pues, habrán unas que se queden 2 personas y otras que se queden 3, ¿cierto? Entonces nos dice que el índice de acomodación para ese hotel, ¿cierto? Será de 2.1, ¿correcto? Que es tomar las personas que puedo acomodar dividido sobre el número de habitaciones que tengo en el hotel, ¿correcto? Entonces ese es el famoso índice de acomodación, ¿listo? Tun, 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 tun. Para mí este índice de acomodación, nosotros lo llamamos aquí índice de camas, ¿cierto? Índice de camas en las estadísticas de todos los informes de GHL es el mismo índice de acomodación. Entonces, para este ejercicio estamos diciendo, venga, normalmente el índice de camas es de 2, normalmente. En algunos hoteles el índice de camas puede ser del 1.8, 1.7, ¿cierto? Ese dato tiene que ser real. Ese dato no puede ser inventado ni sugerido, sino que tienen que ver cuántas camas, ¿cierto?, tenemos realmente en el hotel para poder validar cuál es la acomodación, ¿cierto?, que tengo en mi hotel. Muchas veces no le prestamos tanta atención, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados o tenemos en nuestra cabeza que nosotros siempre vendemos esa habitación vendida, ¿cierto? Y que por allá, si acaso en los hoteles de turismo, es donde le prestamos un poquitico de cuidado a esto, porque allá sí cobramos por persona, no por habitación. Entonces ahí es donde toma importancia este tema. Entonces, para este ejercicio, vamos a decir aquí que este índice de camas es 2. Quiere decir que como es un hotel de 126 habitaciones, puede albergar 252 huéspedes alojados. ¿Estamos? Bueno, listo por este índice de acomodación. Luego seguimos por aquí con 3 conceptos importantes. Check-in huéspedes, check-in habitaciones y huéspedes alojados. 3 conceptos sumamente importantes que muchas veces los confundimos, ¿cierto? Yo todavía los confundo, tranquilos. No, mentira, ya lo superé. Pero me costó bastante. Creo que la cámara está congelada, sí. Bueno, está molestando este Teams un poquitico. Sí, pero ahí te estamos escuchando bien. Ok, perfecto, listo. Entonces, ¿cierto, Pati, que hay mucha confusión con el tema de check-in huéspedes, check-in habitación y huéspedes alojados? Suele generar confusiones. Sí, muchas veces. Ok, entonces el tema de check-in huéspedes, pues fácil, es el registro de entrada de los huéspedes, ¿cierto? Lo que hacemos en el momento del check-in, de que si Pedro va, Pedro se registra y tiene un check-in huésped. Hasta ahí, todo perfecto, eso es fácil, ¿cierto? Luego viene el check-in habitación. Entonces dice que es el número de habitación asignada en los correspondientes registros de entradas de huéspedes. Entonces yo puedo ir con mi esposa y con mi hijo, ¿cierto? Y tenemos un check-in habitación, ¿correcto? Pero tenemos 3 check-in huéspedes. ¿Estamos? ¿Correcto? Entonces para ir separando el tema, check-in huésped, hoy yo con los 3 llegamos, nos hacen el registro de check-in huéspedes y son 3 check-in huéspedes que se dan en ese momento. Perfecto. Pero diferente es a que esos mismos 3 les asignamos una habitación, ¿cierto? Y hacemos un check-in habitación. Eso es un check-in habitación con 3 check-in huéspedes, ¿ok? Y después este señor le dio por quedarse entonces 3 noches. Entonces hablamos ya de los huéspedes alojados. Dice, es el total de personas alojadas como recopilación diaria, ¿cierto? Es decir, la suma de huéspedes que pernoctan, los que realmente duermen en el hotel, ¿cierto? Y estos suman diariamente. Fácilmente uno diría, pues huéspedes alojados, pues es igual a check-in huéspedes, porque pues es que son los mismos, ¿sí o no? No, la diferencia entre uno y otro es que los huéspedes alojados suman todas las noches. Entonces Pedro estaba con su esposa y su hijo, ¿cierto? Y se va a quedar 3 noches. Entonces ya los huéspedes alojados son 3 noches por la primera noche, 3 por la segunda y 3 por la tercera. O sea que tenemos 9 huéspedes alojados, ¿sí? Entonces, den cuenta que esa reserva que me generó 3 check-in huésped, un check-in habitación, me está generando 9 huéspedes alojados porque se va a quedar 3 noches. No sé, Pati, si quieres agregar algo más.
Sí, igual muchas veces también la diferencia entre check-in huéspedes es que muchas veces recuerden que tenemos gente que no pernocta, que está de pronto durante el día y no está. Entonces, por eso también hace que, pues, son diferentes el check-in huéspedes a los huéspedes alojados, por lo que dice Pedro, o porque tengamos de pronto de use, ¿sí? Que salen el mismo día, entonces no están como sumando, como que pernoctan. Perfecto. Entonces, para este ejemplo aquí, pues, ese es un dato que tenemos directamente ese, o sea, ese no toca calcularle nada, ¿cierto? Simplemente es el dato que mencionábamos que el auditor nocturno está revisando y validando todas las noches, ¿cierto? Entonces, des en cuenta la importancia de que ese auditor nocturno revise y valide todo el tema estadístico, ¿sí? De que efectivamente el check-in huésped, el check-in habitación y los huéspedes alojados que se presentaron en el movimiento del día corresponden a esa realidad, porque basados en esas cifras es que vamos a tomar decisiones nuevamente, ¿cierto? Entonces acá nos dan para este ejemplo, nos dicen, oiga, vea, efectivamente, efectivamente, los check-in huéspedes para enero fueron 1.227, para febrero 1.588, los huéspedes alojados pues fueron 2.923, y pues obviamente, el check-in habitaciones pues como es uno, ¿cierto? De una reserva pues será siempre inferior al check-in huéspedes, siempre será inferior. Y el check-in huéspedes siempre será inferior a huéspedes alojados, ¿sí? Entonces, nunca podremos observar que huéspedes alojados sea mayor al check-in habitación. Nunca podremos encontrar que el huéspedes alojados sean mayor al check-in huésped. Si ustedes observan alguna estadística, pues ya hay algo que está. No, mayor sí, mayor a check-in huésped sí. ¿Cuál, cuál? Dime, Pati, perdón. Es que dijiste que nunca encontraremos check-in huéspedes mayor a check-in, huéspedes alojados mayor a check-in huéspedes. Y ese sí es mayor. Al contrario, qué pena. Entonces, nunca encontraremos check-in huéspedes mayor a huéspedes alojados. ¿Sí? Entonces, siempre hay una escala, ¿es correcto? Porque estos huéspedes alojados, por mucho llegaremos a que sean iguales, ¿cierto? El check-in huéspedes y los huéspedes alejados. ¿Por qué? Porque digamos que todos los huéspedes se van a quedar una noche, ¿cierto? Entonces, el check-in huésped va a ser igual a los huéspedes alojados. Sería el único caso que todos los huéspedes en el hotel se quedaron una noche, ¿sí? Ya con algún huésped que se quede 2 noches, ya siempre el número de huéspedes alojados va a ser mayor a check-in huésped. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a estos tres que hablábamos del check-in huéspedes, check-in habitación y huéspedes alojados. ¿Ok? La otra estadística es la que se llama el índice de alojamiento, ¿cierto? Tengo por acá índice de alojamiento, sí. Entonces, acá se llama en Colombia así ese índice de alojamiento, pero realmente este es el promedio de huéspedes por habitación ocupada. Suena, es más bonito y así al mister le gusta un poquitico más entenderlo, ¿cierto? Porque es que en muchos países el índice de alojamiento se confunde con el porcentaje de ocupación. En algunos países dicen, oiga, índice de alojamiento, no, es el porcentaje de ocupación, ¿cómo así? O sea, entonces por eso hacemos la claridad de que este índice de alojamiento, ¿cierto? El mister lo llama y acá les dejo la notica que es promedio de huéspedes por habitación ocupada. Dice que es la relación entre huéspedes alojados, ¿cierto? Y habitaciones ocupadas. Y nos dice, si son 3.700 huéspedes alojados, que corresponden a 2.500 habitaciones ocupadas, el promedio de huéspedes por habitación ocupada es de 1.5, ¿sí? Huéspedes alojados sobre habitaciones ocupadas. ¿Quién me dice si este índice es bueno, es malo, que sea alto, que sea bajo? ¿Qué es lo más conveniente para las operaciones en cuanto al índice de alojamiento? ¿Quién quiere aportar algo en la clase para que la hagamos monotemática? Porque se fueron las 8 horas y nunca participó nadie. Pati, me abandonaron definitivamente en el curso. Alguien que me diga qué considera este índice de alojamiento, si debería ser, si bajo es bueno o si alto es bueno, ¿sí? Asociado a lo que hemos hablado.
Sí, asociado a lo que ha dicho Pedro de cierto, de las plazas, de las habitaciones disponibles. Bueno, Oscar López está poniendo que es mejor que sea bajo. Oscar me dice que sí abajo. Oscar Interesante, dice, Oscar. ¿Quién Yo está de considero que es acuerdo? mejor que sea alto, ¿no? Jefferson ¿Quién está considera que hablando? es mejor que sea alto. Ok. Bueno, ¿quién vota por Oscar y quién vota por Jefferson? ¿Quién dice que alto y quién dice que bajo? Jefferson dice que alto y Oscar dice que bajo. Y entre más alto, o sea, el huésped pernota más con nosotros y hay menos desgaste de checados, de... Entre más alto, el huésped pernocta más con nosotros. Bueno, ahí creo que hay una confusión Sí, de conceptos, pero válido, Jefferson. Gracias por participar porque esa es la idea. De eso se trata perfectamente. Aquí estamos hablando del índice de alojamiento y por eso hago la pregunta, porque es que suele que pasa que se confunde mucho con la estadía, ¿cierto? Y sí, ese es diferente. Entonces, pero de eso se trata, Jefferson, de que hablemos y por qué es bueno y por qué es malo, ¿cierto? Eso para que lo tiene, entiendan. y eso es lo que yo quiero es que aparte de que veamos una estadística y un concepto, yo quiero que sepamos qué hacemos con esas cifras. Yo quiero que entendamos que si eso es bueno, que si eso es bajo o es alto, puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo quiero como les digo, que gerenciemos las cifras, que vayamos más allá, que si uno ve un check-in huésped de un parámetro, un índice de alojamiento de un parámetro, un índice de estadía de un parámetro, uno diga qué es bueno, qué es malo, ¿cierto? Esa es la idea, que simplemente no hagamos cálculos porque fácil es decirles, dividan este entre este o multipliquen por este y ya, sino que yo quiero llamarlos a que entendamos qué tan bueno puede ser o qué tan malo puede ser, o cuándo es bueno o cuándo es malo, o definitivamente es bueno o definitivamente es malo, ¿cierto? Ese es el llamado. Entonces, aquí Jefferson nos decía que entre más alto sea mejor, perfecto. ¿Y quién nos decía que entre más bajo, Pati, quién? Oscar. Igual hay varios que han puesto en el chat bajo, hay otros que han puesto alto. Acá hay alguien que pone, yo diría que mejor menos huéspedes por los gastos generados. En Sonesta Bogotá ponen, alto es bueno por el tema de ocupación, pero debe ser bajo porque entre más personas alojadas, más consumos de desayunos, limpieza de habitación y fuerza laboral. Y alguien puso por acá, si es alto, los costos son más altos. Interesante, ya empiezan a salir conceptos, ¿se dan cuenta? Ya van saliendo conceptos que van más allá, que lo que yo quiero. Entonces, claro, eso depende de cómo yo lo vea, ¿cierto? Si uno dice el índice, por ahí mencionaron que mayor ocupación. La ocupación, recuerde que la medimos por habitaciones, no por personas, ¿sí? Entonces, ya en cuanto a ocupación de habitaciones ocupadas, no, por ahí no es, ¿cierto? Pero sí podría ser favorable, ¿cierto? En los hoteles donde yo cobre por persona alojada. Entonces, si yo cobro por persona, pues por supuesto que entre más huéspedes alojados en menos habitaciones o en un número determinado de habitaciones, pues este índice va a ser alto. Quiere decir que estoy ocupando muy bien las habitaciones y como yo cobro por persona alojada, pues eso me va a representar un valor importante en la ADR, ¿cierto? Tarifa promedio se me va a ver potencializada. Eso es bueno cuando yo cobro por persona. Pero cuando yo cobro por habitación, ya no sé qué tan bueno sea, ¿cierto? Porque recordemos que ya al tener una habitación ocupada, ya la ocupación está dada ya, ¿cierto? Pero si yo tengo 3 en vez de 1, pues ya viene lo que están comentando acá en esta Bogotá, ¿cierto? Y es que tengo un costo variable asociado a cada huésped que se quede en el hotel, ¿sí? Entonces recordemos que entre más personas, más amenities, más champú, más camareras para hacer las habitaciones, más aseo, ¿cierto? Hay una serie de costos y gastos asociados a este tipo de estadísticas. Pero también puede ser un tema interesante, por otro lado, que sea alto, porque pues como hay más personas hospedadas en el hotel, puede haber puede haber un potencial mayor de venta para alimentos y bebidas. Entonces, como hay más huéspedes, ¿cierto? Pues hay posibilidad de que me consuman 2 almuerzos y no uno. Hay posibilidad de que tengan 2 room service y no uno. ¿Sí ven? Entonces, cada Y ítem... también, Señor. Pedrito, perdón, te interrumpo también, por ejemplo, es bueno alto cuando tenemos habitaciones, por ejemplo, de 2 camas, ¿cierto? Porque no es lo mismo vender una habitación de 2 camas a 2 personas que a solo una. Porque de todos modos la camarera igual va a tener que entrar a arreglar la habitación, o sea, el costo de arreglar la habitación es el mismo.
porque así hayan utilizado una cama, ella igual tiene que hacerlas las dos. Entonces también hay que ver eso, porque también es importante que optimicemos la ocupación de nuestras habitaciones de la mejor forma posible, y asimismo pues la tarifa y todo lo que está explicando Pedro cuando tenemos tarifas por persona. Correcto. Entonces, por ahí, ahorita vamos a ver el concepto de ese porcentaje de doble ocupación, ¿cierto? Que es precisamente qué tan bien vendo lo vendido, ¿cierto? ¿Cómo puedo mejorar lo vendido de una manera ideal? Entonces, ten en cuenta que de estos índices que uno tenga y que uno pueda ir viendo, la idea es entender qué pasa con esos índices, ¿cierto? Si uno tiene un índice de habitación de 1.8, hay hoteles con el 2.4, 2.6 en índice de alojamiento, o sea, son 2.6 personas por habitación ocupada. De una que me dice eso, wow, el restaurante va a estar fuleado, ¿cierto? El restaurante va a estar lleno. La materia prima que se consume para desayuno es bastante fuerte. El consumo de amenities es grande. Normalmente son hoteles vacacionales, ¿cierto? Normalmente son hoteles vacacionales. Entonces el consumo de agua es grande, el consumo de energía es alto. O sea que uno pensaría que son hoteles que teniendo un índice de alojamiento alto, pues su tarifa promedio también debería ser una tarifa importante, ¿cierto? Que tiene que cubrir todos esos costos variables asociados a esa persona que se está alojando. ¿Listo? Eso en cuanto al índice de alojamiento. Y también, Pedro, ahí esta cifra sirve mucho, por ejemplo, para el revenue, cuando el revenue está haciendo sus análisis y todo de qué tarifas colocar. Entonces, de acuerdo, si ve que, por ejemplo, está muy bajo o muy alto, pues también digamos que cuando eso que sacan sus promociones y todo, yo qué sé, pague pague una persona y se alojan dos. Entonces, Correcto. eso sirve para, por ejemplo, incrementar si necesitamos que se aumente ese número de personas. Y también ese índice de alojamiento está muy ligado al tipo de hotel, lo que decía Pedro, ¿no? Generalmente cuando son vacacionales tiende a estar de 2 hacia arriba, y cuando es corporativo, más bien 1, 1.2, 1.5, sí, no está tan alto porque es un hotel corporativo. O sea, ya uno se da cuenta por el tipo de hotel, ese índice de alojamiento más o menos cuánto tiene que estar. Correcto, así es. Entonces, ten en cuenta que aquí en las fórmulas de todo eso tiene que ver con movimiento de pasajeros, ese índice de alojamiento, lo que calculamos es, oiga, de esos huéspedes alojados que me contaron que fueron 2.923 para enero, ¿cierto? Y de esas habitaciones ocupadas que fueron 2.127, ¿correcto? ¿Cómo tomo esos huéspedes alojados y los divido, ¿cierto? Entre las habitaciones ocupadas, que es lo que nos dice acá. Tome los huéspedes alojados y divídalo entre las habitaciones que se vendieron, que realmente generaron venta. Entonces, de ahí calculo el famoso índice de alojamiento, o como les digo, promedio de huésped por habitación ocupada. ¿Ok? Si es alto, los costos son más altos. Marta González, sí, señora. Pero si cobro por tarifa por persona, pues bienvenido, ¿no? Esas son las diferencias. Bueno, índice de alojamiento. Ahora sí vamos a uno llamado estadía promedio, ¿cierto? Y estadía promedio nos dice que indica el número de noches de alojamiento. Se calcula dividiendo el total de huéspedes alojados, ¿cierto? Entre check-in huéspedes. Obviamente es un proceso acumulado, no se hace diario, sino que es un proceso que se hace acumulado. Entonces, acá sí, este índice de estadía promedio, ¿cierto? Es, y lo decía ahorita Jefferson, Bucaramanga. Jefferson, Qué pena. Jefferson lo decía ahorita. Este índice sí es el que me puede ayudar, ¿cierto? Y es el que entre más alto sea, mucho mejor, porque este es el que garantiza la ocupación en los hoteles. Entre más alto sea el índice de estadía promedio, ¿cierto? Es porque ahora sí están pernotando más los huéspedes, ¿cierto? Se están quedando y generando más noches de alojamiento. ¿Perfecto? Entonces, esta estadía promedio la tenemos por aquí. Y hacemos lo que nos dice allá, ¿cierto? Simplemente
tomemos el número de huéspedes alojados, ¿cierto? Huéspedes alojados, y lo dividimos entre el número de check-in huéspedes que tenemos de las estadísticas recogidas, ¿perfecto? Y Entonces, acá, por favor, que no se les olvide que es acumulado, porque muchas veces cuando hacemos esto y les estamos haciendo el ejercicio, lo hacen del día. Entonces, lo que dijo Pedro, yo no puedo usar del día porque, pues, si no, la estadía promedio, pues, de hoy, pues, es hoy, es uno, no se saca el día, eso hay que llevarlo acumulado. Entonces, para que sepan que cuando ustedes, pues, si están haciendo el ejercicio, de pronto les ponen check-in huéspedes del día, pero les ponen al acumulado. Tienen que tomar el acumulado, no el del día. ¿Listo? Eso que les quede ahí, porque sí, siempre nos hemos dado cuenta que se equivocan y cuando están sacando la fórmula, sacan la estadía promedio, pues, del día, y eso, pues, no se puede. Yo no puedo sacar estadía promedio del día, que es un promedio. o sea, les acabaron de soplar un punto del examen. ¿Se dan cuenta? Esto es facilito, de una vez. Acá están colocando, no está muy claro, ¿de dónde sale check-in huésped? Huéspedes están colocando por acá. Ok, check-in huéspedes. Entonces vamos a devolvernos aquí a check-in huéspedes para entender cuál es el check-in huésped, ¿cierto? Porque como les digo, es sumamente importante que tengamos claro qué es un check-in huésped, qué es un check-in habitación y qué son huéspedes alojados. Por eso les decía que es sumamente importante, porque de estas estadísticas van a ser base para el cálculo de otras. Entonces, si no lo tenemos tan claro, vamos a cometer errores en el momento de calcularlas. Check-in huéspedes es el registro de entrada de los huéspedes. Portón Medellín. Entonces, Portón, ponía el ejemplo de que yo llego con mi familia, ¿cierto? Somos 4 personas que llegamos a una reserva que tenemos y en ese momento me hacen un check-in habitación, ¿cierto? Check-in habitación. Entonces, Pedro llegó y hay un check-in habitación. Pero en ese momento, ¿cierto? Voy a diligenciar o vamos a hacer un proceso de check-in huésped. Como somos 4 personas que nos vamos a quedar, en ese momento son 4 check-in huésped. Entonces, ¿de dónde sale ese dato? De lo que recepción está recopilando en el momento de hacer el check-in de cada reserva, ¿cierto? Y eso es lo que va a alimentar todo el front y es lo que te contaba y les decía, es parte de lo que el auditor nocturno revisa y verifica en las noches, que el número de personas, ¿cierto?, que están alojadas corresponda realmente a los check-in huéspedes de ese día. ¿Ok? De ahí sale el tema de check-in huéspedes. ¿Me cuentas si te quedó claro, porfa, Portón Medellín? Silencio positivo, Portón Medellín. Sí, muchas Ok, gracias. perfecto, listos, perfecto. Si aquí la idea es que aclaremos muy bien. Entonces, estos datos de check-in huéspedes, como te digo, es eso que va pasando en ese día a día y pues cuando vayamos a hacer cálculos acá en el ejercicio les daremos, oiga, el hotel X tuvo tantos check-in huéspedes en el mes, ¿cierto? Tuvo tantos huéspedes alojados y con base en eso diviértanse y hagan cálculos ahora sí al 100. ¿Listo? Entonces, aquí observamos que para este ejemplo, este hotel tiene un índice de estadía de 2.38 en enero y de 2.29 en enero. Lo que les decía Patricia, no podemos hacerlo diario porque pues obviamente la estadía de la noche pues es uno, no va a ser más, ¿cierto? Ya no se puede, mejor dicho. Entonces, este índice de estadía se mide acumulado. ¿Qué nos está diciendo el índice de estadía? Que en promedio un huésped se queda con nosotros 2.38 noches al mes, ¿sí? En promedio. Entonces, él coge el huésped frecuente que se queda 15 días, el huésped que se quedó un día, el que se quedó 5, el que se quedó 12, el que se quedó 13, el que se quedó 8, sí, todo eso, y es un promedio. Entonces, la estadía promedio nos dice que un huésped se queda en nuestro hotel 2.38 noches al mes. En el mes de febrero fueron 2.29 noches al mes. Eso es lo que me dice la estadía. ¿Cuántas noches normalmente pernoctan con nosotros los huéspedes en el hotel? Bueno, listo. Ese era el índice de estadía promedio y índice de alojamiento. Entonces ya vimos que hay un tema diferencial. Mientras que el de alojamiento me dice es cuántas personas están quedando en la habitación, el de estadía me dice es cuántas noches están durmiendo en el hotel. ¿Sí ven? Ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar y a entender qué índice me puede servir a mí para toma de decisiones más importantes. Lo que les digo, el de estadía es fundamental, porque entre yo más alargue la estadía, pues va a ser muchísimo mejor, porque ahí tengo optimización de costos fijos, optimización de costo variable, porque mientras Pedro va y se queda 2 noches,
estén seguros que me gasto un tarrito de champú. Pero si voy una noche, también me gasto un tarrito de champú, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que ahí hay un tema de optimización de costos variables asociados a todo este tema estadístico. Bueno, luego viene uno que mencionaba Pati hace ratico, que es el porcentaje de doble ocupación. Yo diría que no es tan usado en la hotelería, o yo diría que no es tan usado a nivel interno, a que nosotros lo estemos manejando en ese día a día. Nosotros manejamos el del porcentaje de ocupación y ya, pare de contar, ¿cierto? Pero sí existe una estadística que es el porcentaje de doble ocupación. Y dice que representa el aprovechamiento de las habitaciones ocupadas, ¿cierto? De lo ya vendido, lo que ya está vendido, y que mide la utilización de la capacidad de acomodación de las habitaciones al ser ocupadas. Entonces, lo que explicaba Patricia, ¿cierto? Que también, si tengo 2 camas y todo, que también estoy vendiendo realmente la capacidad de acomodación, no la habitación vendida. Esa es la diferencia, ¿cierto? Ese porcentaje de ocupación, lo que mide es eso, que también estoy ocupando todas mis camas, todas mis plazas, ¿cierto? Con respecto a lo que yo estoy vendiendo. Entonces, acá les coloca un ejemplo y dice, si la capacidad de acomodación de las 2.500 habitaciones, ¿cierto? Ocupadas, es de 5.250 camas, ¿correcto? Y los huéspedes alojados son 3.750 huéspedes. Significa que el porcentaje de doble ocupación es 71.43%, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque, claro, yo cojo 3.750 huéspedes alojados y los divido entre las 5.250 camas o plazas que tengo disponibles en el hotel, ¿sí? Y la diferencia entre ese 71 y el 100%, que para este ejemplo da el 28.57, es la desocupación que estoy teniendo en las camas que no estoy vendiendo, ¿sí? No sé si ahí soy claro o si quieren que repitamos, porque es bastante, no, es fácil. Entonces, porcentaje de doble ocupación igual a huéspedes alojados sobre capacidad máxima de habitaciones vendidas por 100, y porcentaje de doble ocupación. Pero ahí yo tengo una pregunta. Señora. Una duda mía que siempre he tenido, que por eso a veces no puedo sacar el porcentaje de doble ocupación y es que no he visto cómo, o sea, el sistema no me da ese dato de la capacidad máxima de camas vendidas, tendría que hacerlo como manualmente, o si hay forma de que me dé ese dato. En el software hay un parámetro para meter el índice de camas que era que calculábamos por aquí, mi Pati, este índice de camas, ¿cierto? Sí. Y sí existe el dato en el sistema para poder parametrizarlo. Lo tengo que meter manualmente, pero es único, a no ser que esté cambiando camas para afuera y para adentro, ¿cierto? Pero sí es un parámetro que existe en Zeus From, mi Pati. Es que no sé dónde está y no puedo, a veces no lo puedo sacar por ahí, sino hago la segunda opción que es el índice de alojamiento, creo que es índice de alojamiento sobre índice de... Sí, índice de alojamiento sobre índice de acomodación. Exactamente. Para sacarlo porque no he sabido dónde sacar ese dato de la capacidad máxima de habitaciones vendidas. Ok. Entonces, y creo que, bueno, por ejemplo, para el tema del informe de gerencia de GH-Lean, creo que eso se maneja también como un dato manual, pero ahora que tú lo dices me crea la duda por qué lo manejo como dato manual en GH-Lean si no está en Zeus. Es posible que por lo que no está en Zeus, ven, yo miro aquí índice de camas. Y es que cuando yo he visto los informes, a veces ese porcentaje de doble ocupación acá sale en 0, ¿sí ves? O sea, no se calcula. En muchos hoteles, en la mayoría no está. O hay unos donde sale un valor todo, pues ya como, o sea, como muy... Como re loco. Sí, re loco, a veces sale 1.500%, ¿sí? No, ok. Sí, debe ser que se está tomando una variable. En la mayoría está como así, por el informe, en ese informe. Entonces, por eso por ese lado es que no he sabido, claro, porque no es tan fácil tener el número de camas, pues tocaría uno saber cuántas se vendieron de A2, o sea, pues manual. No Sí, lo de he visto en el acuerdo. sistema cómo me bota ese dato que sí salga y me diga cuántas camas se venden, por camas, no por personas.
Correcto. Sí, y por eso te decía que si bien es una estadística de la hotelería y pues muy del señor Chel, ese tema de porcentaje de doble ocupación, yo veo que es muy poco lo que se maneja. Es muy poco lo que se maneja, ¿cierto? ¿Y por qué muy poco lo que se maneja? Pues porque nuestro negocio no está cobrando por camas. Es eso realmente. Nosotros, o sea, la mayoría de negocios es habitaciones ocupadas, a no ser que lo veamos en un Sunrise, en un Puente, en hoteles, cierto, en un Costa Azul, en un Macana, en hoteles relax, donde de pronto sí cobramos por por personas alojadas. Allí el tema de personas alojadas sí me va a dar, sí me muestra la importancia de poder medir ese porcentaje de doble ocupación. Pero en los hoteles corporativos o los demás, pues la verdad es que no. Sí, me dice cuánto estoy dejando cuál es mi desocupación a nivel de plazas, pero pues no me dice mayor cosa. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al tema entonces de ese porcentaje de doble ocupación. Listo, luego tenemos por aquí check-in habitaciones. Dice que del total de check-in habitaciones se recopilan las estadísticas de los registros de entradas de habitaciones que proceden de reservas y los registros que son walk-in. Pues la verdad, el tema de walk-in es un tema que ya hoy ha desaparecido bastante, ya se ha mermado mucho porque ya hoy en día con todos los desarrollos tecnológicos, pues todos los huéspedes prácticamente tienen su reserva al momento de llegar ya a recepción. Hay ciudades puntuales, hay ciudades con costumbre, digámoslo así, un Villavicencio, un Valledupar, un Quetzaltenango. Bueno, hay ciudades puntuales que sí pueden manejar de pronto un índice de walk-in, pero ya creo, Pati, yo no sé cómo anda tu estadística de que hoy en día ya prácticamente pues casi todo llega con reserva, ¿no? La gran mayoría de huéspedes que llegan al hotel llegan con reserva. Sí, es muy raro el porcentaje de walk-in, es pequeño, pero pues sí llega, digamos, pero no es tan alto. Ok, ok, perfecto. En todo caso, si eso se da, la idea es que podamos hacer la identificación, ¿cierto? De cómo está llegando esa reserva realmente al hotel. ¿Cómo puede que yo pueda identificar claramente ese... Por, eh, Perdón, por dale, eso dale, es dale. importante que cuando llegue un walk-in, porque es que muchas veces llega un walk-in y en la recepción le hacen reserva y lo ingresan, le hacen el check-in. Entonces ahí ya no se es walk-in. Para el sistema, cuando genere las estadísticas, va a decir que no hubo ningún walk-in porque walk-in si llega un walk-in, debe ingresarse sin reserva. O sea, no se puede hacer una reserva previa, porque si no en las estadísticas va a decir que ya estaba con reserva. Entonces eso es súper importante porque si nos pasa en muchos hoteles que llega a la recepción y el recepcionista lo que hace es hacerle reserva y luego hacerle el check-in. Entonces, es un walk-in para nosotros, pero estadísticamente no va a salir como walk-in. Perfecto. Lo mismo pasa con el tema de no show. De total de reservas de movimiento se lleva la estadística de las reservas no efectivas y se calcula la proporción con respecto al total de reservas. Digamos que también ha bajado mucho, todavía se presenta más todavía, pero ha bajado muchísimo porque ya sabe que la gente pues que tiene una cierta política que puede cancelar 24 o 48 horas antes de ese no show, la gente pues digamos que eso ha bajado mucho. Se sigue presentando, pero la idea es que identifiquemos el tema de no shows cuando se presente. ¿Perfecto? Y ahí en los no-shows aprovecho, Pedro, también para decir lo mismo. Muchos hoteles manejan una práctica que no debe ser, que es el auditor cuando en la noche, cuando una reserva sí está garantizada y no llega, lo que hace es que de una la ingresa al sistema. ¿Sí? O sea, le hace check-in. ¿Qué pasa con eso? También nos está generando varias cosas, ¿no? Primero, nos desvirtúa las estadísticas porque al otro día, pues no va a ver que hubo ningún no-show, porque pues ingresó la reserva, ¿sí? Segundo, pues que estamos registrando a alguien que no vino, ¿sí? Estamos ingresando datos de alguien que no vino. Por ejemplo, para los hoteles que tenemos o los países que tenemos que reportar los extranjeros, pues, ¿cómo va a ingresar de pronto un extranjero que no vino? ¿Cómo lo va a reportar? O sea, ¿sí? En Colombia que tenemos que reportar al CIA todos los check-ins, ¿cómo va a reportar a una persona que nunca estuvo en el hotel? Entonces, no es una práctica, pero sé que hay algunos hoteles que aún lo hacen, ¿sí? Entonces, si hay un no-show, hay que dejarlo pasar como no-show. Al otro día, ya dependiendo, pues se mira si se va a cargar o no se va a cargar, pero no se carga a una habitación, se hace el cargo a un folio y se cierra inmediatamente.
Muchos hoteles porque lo hacen para que les sume a la ocupación. Para que Sí, quede en porcentaje, pero pues no es el deber ser, ¿no? no, y al contrario, ese pues lo que hace es que le favorece la tarifa promedio si no suma la ocupación. Entonces eso sí les ayuda al tema de tarifa promedio. Pero pues como bien lo explica Patricia, ese es el deber ser, no es que no es que le hagan el check-in para generar ocupación, porque pues no es el deber ser de ese no show. Listo, Claro, perfecto. entonces por eso hay muchos hoteles que a veces dicen, no hay no show, no hay, tú entras a ver estadísticas y no hay no shows. Y no es que no haya, es que todos los ingresan. Bueno, vamos a ir a 3 temas puntuales que tienen que ver con tarifas, que es de lo que más me interesa también que ustedes conozcan. Y vamos a hablar de 3 tarifas. En la hotelería se manejan 3 tarifas principales. Bueno, 4 tarifas. La tarifa promedio, la tarifa rack, la repar y la gross repar. Son 4 tarifas que vamos a hablar, de las cuales pues son 3 realmente las que tenemos y manejamos y sirven. Vamos a hablar de la famosa tarifa promedio, ¿cierto? Que todos ustedes saben de la tarifa promedio. Entonces, la tarifa promedio mide la apropiación de la venta de habitaciones por habitación ocupada, ¿cierto? Es de eso que vendemos en el mes, del total de esa venta, ¿cierto? Versus la ocupación, ¿cierto? Versus esas habitaciones ocupadas, ¿cuánto representó de esas habitaciones ocupadas sobre la venta, ¿cierto? La tarifa promedio. Entonces, son 3 cálculos de tarifa, como les digo, que vamos a ver y quiero que veamos la diferencia. Vamos a ver aquí la conceptualización rápidamente, pero ya vamos al tema de la matemática o de la estadística, que es lo que más me interesa. Luego está la repar, ¿cierto? Que dice que es la apropiación de la venta del día por habitación disponible. Apropiación de la venta del día por habitación disponible. Esta nos decía que es apropiación de la venta del día de habitaciones por habitación ocupada, ¿sí? Aquí ya empezamos a ver la diferencia. Disponible, tarifa promedio. Ocupada, ocupada, tarifa promedio. Disponible, repar, ¿ok? Y ya vamos a ver ahorita, como les digo, en el Excel, las diferencias. Hay una que no aparece acá, Pati, que nos toca meterla, que es la gross repar, ¿sí? Que también es sumamente importante, que para mí es la más importante de todas, ¿sí? Y es la apropiación de la venta día, no de habitaciones, sino del total de la venta. ¿Y por qué es muy importante? Porque pues es que yo no puedo desconocer algo tan importante como la venta de alimentos y bebidas. La total repar o la gross repar que se conoce, ¿cierto? Es la que me mide el 100% de la venta, no solamente la venta de alojamiento. Esa es sumamente importante, ¿sí? Por habitación disponible. Esa es la diferencia entre la repar y la gross repar, ¿cierto? Que la repar mide únicamente la venta de habitaciones, mientras que la gross mide el total de la venta. Y es que hay hoteles con una venta importante de alimentos y bebidas, caso Tequendama, que tiene un run revenue del 47%. O sea, es sumamente importante el tema. Cuando un dueño construye un hotel, lo construye para vender muchos servicios, ¿cierto? No solamente para vender habitaciones. Entonces, no podemos desconocer que hay un esfuerzo importante en la venta de alimentos y bebidas y de otros puntos de venta que realmente suman al valor de esa gross repar, ¿ok? Y hay otra tarifa por allá que, la verdad, esto ya no se usa. La tarifa, yo sé que se usa como un parámetro del sistema, pero la tarifa RAC era una vaina que existía hace mucho tiempo y era un tema más como de legislación de cada país. Dice, es la tarifa de habitación publicada, expresada en un promedio ponderado. Digamos que esto es como la tarifa a lo que mejor se puede vender el hotel, como el sueño, como el ideal. Entonces eso es una fantasía. Esa tarifa promedio RAC, la verdad, como había un tema de legislación en cada país que uno tenía que tener los precios publicados y que se tenía que haber un juego de oferta y demanda en las tarifas muy claro. La verdad, a hoy en día eso no funciona porque si hay algo dinámico en la vida, son las tarifas de los hoteles. Si no, pregúntenle a Booking, a Despegar, a Expedia, ¿cierto? Si hay algo dinámico hoy en la hotelería son las tarifas. Entonces, hoy es un juego de oferta, demanda, pero totalmente, es una guerra de oferta y demanda a nivel de lo que tiene que ver con revenue, que ya lo vieron con Diego, me imagino, o lo van a ver con Diego, no sé, pero allí es claramente el tema de juego de oferta y demanda, ¿cierto? Y es lo más dinámico que existe en la vida. Entonces, pues, para mi concepto, a mi criterio, tarifa RAC, ya hoy en día eso casi que no se mide. No sé, Pati, tu concepto en cuanto a tarifa RAC, cómo lo veas. No, realmente ya no,
No, o sea, no sea porque por eso dice que era la pública, antes sí existía, inclusive en las aerolíneas, antes también existía eso, que era la mayor tarifa siempre y de ahí era como que empezaba a bajar, ya no, ya realmente no, porque lo que está diciendo Pedro, ya ahorita se mueve mucho con la oferta y con la demanda, cómo se está moviendo también los competidores, entonces en base a eso las tarifas se están moviendo, es decir, las tarifas ahora son muy dinámicas. Por eso ahora se escucha más es la Best Available Rate, La VAR. la VAR, ¿sí? La VAR es la que la que ya escuchamos más comúnmente porque es la que esa se está moviendo de acuerdo a cómo se mueve el mercado. Entonces, sí, la RAC, es más, les confieso, yo nunca me aprendí la fórmula porque hay una fórmula para sacar la tarifa RAC y nunca me la aprendí ni la entendí, la verdad. Vea, aprendas en estas tres formulitas, vea, estas tres sí son las que tienen que aprender, estas son sagradas, porque ustedes con esto pues ya saben cómo es el tema, vea. Entonces hablábamos de la tarifa promedio, la repar y la gross repar. Esas son las tres tarifas que sí, señora. Y una cosa, no se aprendan la fórmula, ¿sí? Ah, no. Porque no es la fórmula, aprendan el concepto, lo que estaba diciendo Pedro, ¿cierto? Entonces, tarifa promedio, entonces, si quiero saber el promedio, es venta de habitaciones, ¿sí? Sobre las habitaciones ocupadas, ¿sí ven? Es entender el concepto, o sea, de dónde sale más que aprenderse la fórmula. Yo prácticamente ninguna me la sé de memoria, a veces, ay, así de una no, yo me pongo a pensar, los que no somos así tan buenos para las matemáticas, ¿sí? Entonces uno es no aprenderse la fórmula, que todo, si ustedes han visto todo lo que hemos visto acá son sumas, restas, multiplicación, una división, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces hay que entender el concepto, ¿sí? Cuando se entiende el concepto, si no me acuerdo de la fórmula, empiezo a mirar, bueno, es estadía, bueno, si quiero sacarla, o sea, ya uno le pone como ponerle ahí, sí lo que decía Pedro ayer, ¿no? La lógica, ¿no? Ir más allá y no solo aprenderse la fórmula, porque pues si nos aprendemos la fórmula, pues no, el día que se nos olvide la fórmula, hasta ahí llegamos. Eso pasa como los casos de factorización, de los 14 casos que vimos en la escuela. Yo hoy no me acuerdo de uno, o sea, de verdad que no, porque era un tema de memorizarse una serie de formulaciones que no sirven para nada. Entonces, es lo que les decía, sentido común de qué estoy haciendo, sentido común de lo que estoy calculando, sentido común de eso que estoy viendo acá, ¿para qué me sirve? ¿Qué me dice? ¿Para qué lo uso? ¿Para dónde voy? ¿Cierto? Entonces, como bien lo dice Patricia, bueno, yo sí les digo que se aprendan la fórmula porque tienen examen mañana, pasó mañana. Bueno, estos días sí, No, apréndasela por el momento. No, porque este lo vamos a dejar para el último, todavía tienen tiempo. Bueno, porque ahí la van a necesitar de pronto, entonces, pero para la vida es sentido común, para la vida es sentido común, ¿cierto? Entonces, nosotros en el hotel, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el tercer paso, la teoría nocturna, veíamos la consolidación de la venta, ¿cierto? Entonces veíamos que había una consolidación de la venta de habitaciones, de alimentos y bebidas, de lavandería, de minibares, de otros cargos, ¿cierto? Entonces ahí teníamos ya esa consolidación de la venta. Entonces, todos los meses o todas las semanas o todos los días, ¿cierto? Yo tengo un reporte de ventas. Ese reporte de ventas, pues normalmente digamos que este es un resumen de lo que tenemos en las ventas. Esto tiene que ver con el análisis operacional que ustedes de pronto han visto en algún momento o han escuchado más bien, ¿cierto? Este hotel vendió 668 millones de pesos colombianos en el mes de enero en alojamiento, vendió 331 en alimentos y bebidas, tuvo otros ingresos de AIB de 20 millones, una comisión de minibares, telecomunicaciones, lavandería, ¿cierto? Y en total vendió 1.030 millones de pesos, que esto más o menos para los países del exterior son aproximadamente $250.000, ¿sí? Porque como aquí hay personas de todos los países, los pesos asustan, los millones de pesos asustan, ¿cierto? Entonces, aquí está más o menos el tema de las ventas, cuánto se vendió en ese hotel. Entonces, con estas cifras que tenemos, ¿cierto? Es como con ese insumo es que calculamos las tres tarifas que mencionamos. Tarifa promedio. Dijimos, tarifa promedio es la venta de habitaciones, ¿cierto? Es cómo estoy vendiendo lo que estoy vendiendo. ¿Cómo estoy vendiendo lo que estoy vendiendo? ¿Qué quiere decir eso? Que tomo entonces la venta de alojamiento, ¿cierto? ¿Y qué estoy vendiendo? Por aquí tengo, se me las oculté todas. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy vendiendo? Esto, las habitaciones ocupadas. Eso es lo que estoy vendiendo, ¿cierto?
¿Cómo estoy vendiendo lo que estoy vendiendo? Entonces, aquí con este ítem, vamos a colocar un color por aquí azul. Esta venta de alojamiento, ¿cierto? Con estas habitaciones ocupadas. Aquí para poderla ver. Venta de alojamiento con estas habitaciones ocupadas es lo que me dice entonces, venga, de esta venta que tuve en el mes, ¿cierto? Dividí, pero no tengo las ocupadas de este lado, perdón. Tarifa promedio, aquí vamos a ir a este. Entonces, de esta venta de alojamiento, ¿cierto? ¿A cómo vendí las 2.127 habitaciones ocupadas? Me dice, la tarifa promedio son 314.000 pesos, ¿correcto? De esta venta de alojamiento del mes de febrero lo divido entre el número de habitaciones ocupadas y es donde sale el famoso cálculo de la tarifa promedio. ¿Estamos? Primer cálculo de tarifa promedio. Venta de habitaciones sobre las ocupadas. Parecida a la repar, ¿cierto? Parecida. Solamente que con una diferencia súper importante, ¿cierto? Y es que es lo mismo, venta de alojamiento, pero no sobre ocupadas, sino sobre habitaciones disponibles. Disponibles, esa es la diferencia. Venta de alojamiento, ¿cierto? Sobre habitaciones disponibles, y esta es venta de alojamiento sobre habitaciones ocupadas. O otra forma de calcularla, ¿cierto? Es tarifa promedio multiplicada por el porcentaje de ocupación. ¿Ok? Repar. Tarifa promedio multiplicada por porcentaje de ocupación. Entonces hay dos formas de calcular la repar. Venta de habitaciones sobre habitaciones disponibles o tarifa promedio por porcentaje de ocupación. ¿Sí? ¿Y qué medida? Bueno, vamos por ahí. Y tenemos luego la que les digo que a mí me gusta más, que la famosa gross repar, ¿cierto? Esa gross repar, entonces es muy parecida a la repar, parecida en el sentido de las disponibles, ¿sí? Porque lo que me dice esta es, oiga, ¿cuánto fue el total de ventas? Ya no me dice cuánto fue el total de ventas de habitaciones, no, me dice, vaya y tome el total de lo que usted vendió, ¿cierto? Y divídalo entre el número de habitaciones disponibles. ¿Ok? Ese sí es el cálculo de la famosa gross repar. Entonces, pónganle cuidado que tenemos aquí un análisis interesante. ¿Qué hago con eso? Vean, tengo una tarifa promedio de 315.000, o como les digo, para que se... Esto es sobre 4.100, digamos, a hoy. Una tarifa de $73, una tarifa de $41 y una tarifa de $64, o de 263.173.14, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué es importante el tema de conocer las tarifas? Es porque el dueño, el propietario, finalmente construyó todo un activo, ¿cierto? Toda una capacidad instalada para que trate de vender lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, él dice, sí, chévere que la ocupación sea el 80%, y no, muy chévere que la ocupación sea el 60% y tenga una tarifa promedio súper buena, 314.000 pesos. Ok, perfecto. Pero venga, realmente con lo que yo construí, con la capacidad instalada completa, yo estoy vendiendo ese hotel ¿a cómo? A 263.000. O sea, $76 contra $64, ¿sí? Entonces hay una diferencia de $12 en cada tarifa, que me aterriza la realidad de cómo estoy vendiendo el hotel. Porque una cosa es medir lo que estoy vendiendo, lo que estoy ocupando, pero otra cosa es medir a cómo vendo lo que no estoy ocupando, ¿cierto? Lo que hace es minimizar ese impacto de la desocupación, y realmente ese hotel se está vendiendo a $64. Esa es la tarifa de ese hotel realmente. Del 100% de las 126 habitaciones ocupadas, ese hotel está vendiendo cada habitación a $64. No importa que haya estado ocupada, desocupada, no importa. Mientras que cuando yo miro los de 76, solamente estoy midiendo las habitaciones que realmente ocupé. ¿Listo? Y esta repar, que la usan mucho los inversionistas y todo, pues como les digo, pues es una referencia. Muchos inversionistas manejan repar. Como les digo, es importante conocer el tema de la gross, porque yo desconozco el movimiento fuerte de la venta de alimentos y bebidas, ¿sí?
Entonces, esas son las tres diferencias de estas tarifas promedio, repar y gross repar. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta ahí? Hilera, si mejor dicho, me tiene sorprendido. Bueno. Listo por este lado. El ejemplo que tenemos en el ejemplo, bueno, lo que hemos visto acá. Este ejemplo es pues todas las estadísticas que se manejan en el análisis operacional y que también se manejan en el informe de gerencia. Allá está la recopilación de estadísticas que ustedes pueden ir a verlas en el informe de gerencia de GHLIN, ¿cierto? O decirle a sus controladores, oiga, venga, déjenme ver una hojita de estadísticas de ese famoso análisis operacional, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver qué más estadísticas tenemos allí y puedan hacer los cálculos que hemos visto hoy y digan, ah, sí, efectivamente, ¿me cuadra o no me cuadra? ¿Cierto? No, y Pedro, el reporte diario que nos da el auditor, parte de la información que recopila el auditor es esto, ¿no? Entonces, en el reporte diario de ustedes de todos los días de GHLIN, lo pueden descargar y ahí pues le dicen a su jefe de recepción que se los descargue y ahí pues pueden hacer los cálculos fácilmente también. Correcto, Muchas veces hacemos ejercicios con ese reporte. correcto, tal cual. Listo. La otra rápidamente, estadísticas de la demanda por segmentos, nos dice que la recopilación de estadísticas por segmentos es vital para orientar las estrategias de comercialización, promoción y publicidad. Me imagino que eso ya lo vieron con mercadeo, Pati, y ya hablaron del tema de mercadeo y de lo importante que es conocer el tema de segmentos. Sí, y lo de también ingresar bien los datos. Ok, perfecto. Y nosotros tenemos ya una serie de segmentos definidos en la compañía, que son los que están acá, gobierno, negocios, turismo, convenciones, tripulaciones, ¿cierto? Ya eso, yo creo que eso no merita otra explicación. El perfil de la demanda, que es la otra, son las variables que cualifican, esa es la que hablábamos ya de cualidades, ¿cierto? No que cuantifican, sino que cualifican la demanda de alojamiento. Súper importante, súper importante. Si esta data que ustedes recaudan no es correcta, pues todas las estrategias de mercadeo pues se van a perder, van a estar mal enfocadas, ¿cierto? Entonces, por acá nos hablan de origen de mercado, que de los check-in huéspedes, que es extranjero y doméstico desde el punto de vista de residencia y no de nacionalidad. Ese dato es sumamente importante, ¿no, Pati? Que aquí tenemos que centrarnos realmente en dónde vive, no dónde nació, ¿correcto? Sí. Otro que tenemos aquí es el perfil del mercado doméstico, que recopila por ciudad de la residencia de los check-in huéspedes nacionales. Poder identificar realmente de qué parte vienen, de qué ciudad vienen, de dónde vienen, ¿cierto? Todo esto es para orientar estrategias de mercadeo. Procedencia del mercado extranjero, lo mismo, recopila por países la residencia de los huéspedes que hacen check-in. Por eso es tan importante que ustedes ingresen todos los datos que ingresan al sistema, ¿sí? Son súper importantes. Entonces, por eso yo no puedo poner al azar, supongámosle como acá, Bogotá, todos de Bogotá. Entonces, cuando el mercadeo va a hacer su análisis, venga a ver de dónde es qué ciudades que más nos llegan huéspedes. Y van y miran, y no, pero Bogotá, ¿cómo así que nos llegan de acá? ¿Sí? Entonces, no pueden hacer, digamos que si no ingresamos, si el sistema no tiene información que sea confiable, pues asimismo no podrán crearse estrategias de mercadeo pues confiables. Entonces es súper importante que cuando ingresemos bien todos los datos que se piden en el sistema, que muchas veces los dejamos en blanco, muchas veces colocamos unas ahí la de profesión y oficio que ya lo vamos a ver, ahí profesión y oficio siempre, nosotros por default ya no sabemos un código y todo el mundo es empleado, pero nunca ponemos, y esa información es valiosa, ¿por qué? Porque a veces mercadeo si ve, oiga, venga, están llegando muchos abogados al hotel. Entonces, mirar, oiga, ¿será que es que a veces puede pasar que es que están al lado o muy cerca, van a inaugurar un buffet de abogados? ¿Sí? O sea, puede ser un mercado potencial que no tenemos cómo explotar porque pues como no tenemos la información. Entonces, por eso es súper importante que nosotros alimentemos bien el sistema. ¿Sí? Recuerdan que Mercadeo nos decía pues que se encuentra mucha basura por ahí. Entonces, cuando hay basura, pues tampoco se puede analizar en base a eso y tienen que recurrir a informes de afuera, ¿sí? De otras partes o a informes del mercado porque realmente nuestras bases de datos no están alimentadas adecuadamente. Sí, sumamente importante la concientización de que ese input de información que ustedes hacen, ¿cierto?
vuelvo y les digo, es para tomar decisiones. Nuevamente, yo insisto en el tema de tomar decisiones porque todo ese input de información, ¿cierto? Es con lo que procesamos y tomamos decisiones definitivamente. Patti lo acaba de decir claramente y nosotros no, en algunas partes estamos acostumbrados que todo es por default, ¿cierto? Entonces, ya sé que el F2 o el 02 o el 05 o el que sea, para no preguntarle al huésped, ya, es un genérico, y pues eso que entra es con lo que Mercadeo analiza y hace toda una estrategia de mercadeo, ¿cierto? O sea que lo que está haciendo es invertir recursos en algo que no va a arrojar resultados. Entonces, desen de cuenta la importancia de cada dato que ustedes ingresan al sistema. Desen de cuenta que por cada dato que está, y es que es más, si lo pedimos es porque lo necesitamos. Por eso les decía que lo que no se mide, ¿cierto? No existe. Entonces, toda esa información que con la experiencia que GH le ha desarrollado en esos 50 años de operación hotelera, es precisamente por eso, porque cada dato que vemos que es necesario y que requerimos para poder hacer una gestión, ¿cierto? Llámese de ventas, de compras, de mercadeo, lo que sea, es porque es importante para tomar decisiones, ¿ok? Listo, lo mismo tema del motivo de viaje es súper importante, si es salud, turismo, convención, trabajo, sumamente importante. Todo el tema estadístico, ¿cierto? Los medios de transporte por los que llegan, en fin. Y eso se consolida en una data, ¿cierto? En una data que tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué mercado llegó doméstico, qué llegó extranjero, de qué ciudades vienen? O sea, todo es una data de consolidación de información que va a servir para esa toma de decisiones, ¿ok? La segunda parte tiene que ver con las estadísticas de alimentos y bebidas, rápidamente, nos quedan 10 minuticos, y dice que las estadísticas en la operación de alimentos y bebidas se suscriben fundamentalmente en personas atendidas, consumo promedio, esas dos son las más importantes, personas atendidas y consumo promedio. Y de allí se maneja también lo que tiene que ver con la rotación, índice de popularidad de platos en cada uno de los ambientes, inclusive en cada servicio, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, personas atendidas. Es la recopilación estadística del número de personas atendidas por servicio y por ambiente. Entonces, la importancia de que en los diferentes ambientes de alimentos y bebidas, llámese restaurante, llámese bar, ¿cierto? Hagamos la identificación de las personas atendidas, y me refiero a la identificación es que tenemos una parte de segmentación que son los huéspedes y otra que son los clientes, ¿cierto? Entonces, digamos que en un restaurante tenemos dos tipos de clientes, dos tipos de clientes en el hotel, en el restaurante. Uno es el huésped que va y consume directamente en el restaurante y otro es el cliente de la calle, ¿cierto? Que no está alojado, pero que usa los servicios del hotel, ¿correcto? Entonces son dos tipos de clientes que tiene el restaurante y es sumamente importante la identificación clara, ¿cierto? De esta estadística, porque lo mismo, con base en ese número de personas atendidas que tengo, vean este hotel. Este es el Cux Peruvian de Sonesta, Bogotá, creo que es. Este hotel atiende solamente 54 huéspedes al mes, mientras que la calle atiende 353. Entonces, des en cuenta que debe tener una estrategia de mercadeo sumamente fuerte para todo lo que tiene que ver con el sector del restaurante, porque tiene un consumo sumamente importante, ¿cierto? Entonces, vuelvo al tema, de ahí se toman decisiones, de acuerdo a cómo se esté segmentando, ¿cierto? Esa demanda del restaurante, pues con base en eso se hacen todas las estrategias. O por otro lado, si uno ve que solamente hay 54 huéspedes que están yendo a comer al mes, 54 huéspedes de una ocupación de 2.800 habitaciones, uno dice, wow, pues es un índice, un coeficiente de demanda sumamente bajo. Entonces es donde uno tiene que decir, oiga, venga, ¿qué estrategia vamos a hacer en el hotel para que los huéspedes que están alojados vayan a comer a nuestro restaurante? ¿Cierto? ¿Qué estrategia vamos a usar para que los huéspedes que están alojados consuman los productos de room service? ¿Qué estrategia? Sí, todo es el tema de estrategia basados en la estadística. Entonces, el primero que hablábamos acá es personas atendidas, tener claramente el número de personas atendidas, ¿sí? Y no que si vamos 4 personas a comer, carguemos una persona atendida. Entonces hay que tener cuidado con la información que ingresamos al sistema. En muchos casos vemos que pueden ir 3, 4, 5 personas, pero el cajero por afán lo que hace es que coloca uno,
¿cierto? Uno que atendió, simplemente personas atendidas uno y pidieron 5 platos fuertes. Pues eso va a tener un problema de medición, porque cuando yo vaya y valorice la venta, ¿cierto? Viene el segundo tema que es este que hablábamos aquí, que es el segundo, que tiene que ver con el consumo promedio, ¿sí? Entonces, voy a tener un problema porque el consumo promedio es la apropiación de la venta de alimentos y bebidas por persona atendida. Se calcula dividiendo la venta entre las personas atendidas. Aparte alimentos, aparte bebidas, ¿cierto? Es usual calcular el consumo promedio de alimentos, aparte uno y el otro, ¿cierto? Entonces, si pongo el ejemplo, si yo voy con mi familia, somos 4 personas y pedimos 4 platos, ¿cierto? Que cada uno tiene un promedio de $20 y resulta que el cajero por el afán lo único que hace es marcar una persona atendida, ¿cierto? Pues resulta que el consumo promedio de esa cena va a ser $80, cuando realmente el consumo promedio es $20 por persona. ¿Sí ven? Entonces vean el tema tan importante de poder definir la estadística clara en alimentos y bebidas. Lo mismo pasa para el tema de eventos, ¿cierto? En eventos que tenemos coffee, almuerzo, coffee, ¿cierto? Debemos medir cada servicio que se atiende es cómo se cualifican, cómo se cuantifican las personas atendidas. Entonces, dése cuenta que de esa data de información que recogemos en los diferentes puntos de venta, aquí tenemos otro restaurante que es el Porterhouse, lo mismo, tenemos un tema de huéspedes y ciudad y tomamos la venta. Entonces, de lo que ese restaurante vende dentro del mes, ¿cierto? Dividimos esta venta, la dividimos entre el número de personas que fueron al restaurante, que fueron 1,768. De ahí calculamos que este restaurante tiene un consumo promedio de 80,332, que es este que vemos acá. Consumo promedio, vean, 80,332. Entonces, repito, total de la venta de ese ambiente dividido en el total de personas atendidas, tanto de la calle como huéspedes alojados. Eso me da el consumo promedio por ambiente. Como les digo, llámese restaurante, bar, eventos, room service. El cálculo es el mismo. Tomo la venta del ambiente y lo divido entre personas atendidas. ¿Perfecto? Pati, ¿hay algo más ahí de personas atendidas? No, es ahí muy fácil. Ok. Estos dos, como les digo, son las cualitativas. Ese es un tema sumamente importante. Y hay uno que se llama, rotación, ¿cierto? Ahí ve rotación. Y se define como las veces en que el número de puestos o capacidad instalada se vende o se ocupa, ¿cierto? Dice, la rotación es un indicador de aprovechamiento de la capacidad instalada. Si esta es menor que 1, indica que en el día no se alcanzan a ocupar los puestos instalados. Situación, pues, que no es favorable. Obviamente, si yo tengo una rotación de 1 o por debajo de 1 en un restaurante, pues quiere decir que no se llenó ni siquiera una vez el restaurante, ¿cierto? Normalmente los restaurantes tienen un parámetro de 2, 1.52. Acá dice, venga, En los restaurantes y las cafeterías de los hoteles, un buen índice de rotación es de 2. Si la cafetería solo atiende 2 servicios, desayuno y almuerzo, el desayuno generalmente presenta rotaciones de 1.5 y el almuerzo de 0.8, dependiendo del tipo de hotel y el mercado local. Entonces, esa rotación lo que hace es medir qué tan bien estoy vendiendo esa capacidad instalada de restaurante. Si yo tengo 50 puestos y tengo una rotación de 2, quiere decir que atendí 100 personas, que lo llené 2 veces, ¿cierto? Entre más alta sea la rotación del punto de venta, pues obviamente voy a ver reflejada una mayor venta en ese ambiente. Eso es lo que mide la rotación de los puntos de venta, ¿cierto? Porque estoy asociándolo siempre a la capacidad instalada. ¿Ok? Alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas y bibliografía. Y aquí está el mister que les manda saludos, que juiciosos, que estudien para el examen. Y como les digo, revisen el tema, que todo este tema estadístico no es complejo, es fácil, la verdad. Y como Pati les decía, más que aprenderse uno la formulación es hallarle la lógica al tema. Y en el libro del señor Chell, como les digo, pues si lo tienen, si no lo tienen, búsquenlo con sus gerentes, con sus contralores, sáquenle una fotocopia, en fin, lo que sea. Aquí hay toda esta teoría de la conceptualización de cada cosa, que son las habitaciones ocupadas, los check-in huéspedes, el promedio de huéspedes. Aquí está todo eso que acabamos de ver ahí, ¿cierto?
para que le den una repasadita, para que validen el tema. Están los ejemplos de lo que acabamos de hablar, de qué consolida esas habitaciones, qué consolida las estadísticas, ¿cierto? Aquí hay una serie de información que les va a ayudar a ustedes para repasar y para poder entender un poco este tema de estadísticas. Sí, voy a pedir la autorización al señor Chela a ver si me deja subirles el libro digital. Igual por ahí les pasé, para el que quiera comprarlo o quiera comprar el libro físico, por ahí por el chat les pasé la importante. información. Yo creo que se puede compartir temas puntuales, Pati, porque si no le llamamos el negocio al mismo, pero la idea, el tema del libro, quien les guste el tema hotelero y todo el cuento, de verdad que es un libro que vale la pena. Y es cortico, no son sino 800 hojas, entonces eso tiene uno ahí como para entretenerse. No, mentiras, 800 No, no, uno cuando está con algo que no se acuerda, uno va el libro. O sea, yo prefiero el libro físico, ¿no? O sea, yo. 707. Sí, esos son gustos. Sí, sí, porque hay uno Ahí está el igual libro tiene sus físico. noticas. Ahí está el libro físico con todas las notas, ¿cierto? Todo el tema. Entonces, lo importante, yo sí digo que lo tengan. Es sumamente Sí. importante tenerlo. De verdad que el libro esta es la Biblia de nosotros los hoteleros, ¿cierto? Porque es sumamente importante el tema de conceptualización. Pati, listo. Creo que 4:59. Uy, Me falta un minuto. cronógrafo. Les debo un minuto. Chicos, preguntas antes de cerrar la sesión. ¿Alguna inquietud? Por favor, en sus hoteles de esto de estadísticas hagan ejercicios, como les digo, pídanle a su jefe con el reporte diario que saca el auditor nocturno, con ese reporte empiecen a hacer los cálculos. Hagan ejercicios, toda esa información, todo lo que él les deja en el tablero de cómo cerramos, ¿cierto? En el tablero de recepción, cojan y revisen si esas cifras sí estén bien, hagan ustedes los cálculos manual para que vayan entendiendo. Bueno, por ahí preguntan que si el examen será dividido. Sí, lo vamos a dividir. Entonces vamos a dejar, el próximo viernes vamos a tener el examen de lo que es redes sociales y todo lo que es comercialización, CIGECO y técnicas de ventas. ¿Listo? Ahí vamos a hacer. Y el tema de contabilidad huésped y estadísticas irá con los temas que vamos a ver en julio, que son estándares de habitaciones y High Impact Service. Entonces, esta parte irá ya en el examen final, para que tengan tiempo de hacer ejercicios, de repasar. Igual les vamos a poner las presentaciones. Ya está el video de ayer, ya está, mañana aparece el de hoy. Y las presentaciones también se las vamos a dejar ahí para que puedan consultarlas cuando ustedes gusten. Listo, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. La verdad, yo creo que es súper importante que la participación que han tenido todos de oficina central. La verdad, yo sí les agradezco a todos porque eso hace que también nos conozcan y adicionalmente sea como más agradable también la charla, no que solamente sea una persona la que siempre dicta las clases. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo sé el tiempo que le has dedicado y que este tiempo también, pues que has sacado un tiempo importante para nosotros. De verdad que muchas gracias. Y yo creo que todos te lo agradecen porque sabemos que de tus ocupaciones, pero de verdad, muchas gracias por estos días que nos has dedicado. Con muchísimo gusto, Pati, con muchísimo gusto y a todo el equipo, de verdad que qué gusto haberlos visto. Ojalá que algo de esto podamos, queden ustedes, ¿cierto? Nuestro legado siempre es que deje muy huella como el doctor Adolfo Chell, el mister, lo ha hecho con todos nosotros, la señora Alma Certuche, ¿cierto? La idea es esa, que todos podamos, así como fuimos capacitados en algún momento y fuimos aprendiendo, la idea es poder seguir haciendo lo mismo. Mientras tengamos los espacios, lo que pasa es que andamos con las agendas un poquito apretadas, ¿cierto? Por X y Y motivo, pero estos espacios son sumamente productivos e importantes, pues para que todos veamos la importancia, ¿cierto? De cuán importantes somos cada uno para la compañía, de que cada cosa que hacemos, ¿cierto? Tengan en cuenta que es sumamente valioso e importante lo que estamos haciendo en la compañía. Entonces, un gusto de verdad, me encanta saludarlos y cualquier cosa estaremos en contacto. Un abrazo, Pati, cuídense mucho. Bueno, a ustedes que estén muy bien. Gracias, Pedro. Gracias, Bueno, chicos. Nos vemos el martes. El martes tenemos programada clase de High Impact Service, pero el martes no vamos a ver High Impact Service, sino vamos a ver la clase de
manuales de Get Service, que se acuerdan que tenemos pendiente el mes de abril, que no vimos esa clase. Entonces, en esa clase nos va a estar acompañando Ana María Duque. Vamos a ver los manuales para que los conozcan, sepan que están ahí. Y el miércoles ya veremos High Impact Service, es decir, High Impact Service estaba destinado a 4 horas, ahora van a ser 2 horas. Y esa clase la va a dictar el señor Adolfo Che. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias.